Stark. Preguntó el hechicero, deteniéndose un instante al escuchar aquel nombre que le resultaba inquietantemente familiar, aunque pertenecía a un mundo distinto a este. ¿De verdad se llama igual que el superhéroe Iron Man? El pensamiento cruzó su mente con una chispa de sorpresa mientras observaba a la elfo de cabello blanco. El trío continuaba su avance hacia su destino, acompañado por el suave crujir de sus pasos sobre la tierra húmeda del sendero. Sí, es un nombre un poco raro, igual que el tuyo, Yuji Itadori. Respondió la elfo con serenidad. Para ser sincera, nunca había visto ni escuchado tu nombre en nadie más. El bosque los envolvía con su murmullo constante. Pasaron varios minutos hasta que ambos adolescentes comenzaron a notar algo extraño. El camino se había vuelto menos claro, más estrecho, como si se hubieran apartado de la senda principal sin darse cuenta. En realidad, solo estaban siguiendo a la maga mayor. Señora Frieren, creo que nos hemos desviado del camino, comentó Fern, con su habitual tono neutro, aunque una leve inquietud asomaba en su expresión. Así es, Fern, confirmó la mayor con una calma inalterable y una suave sonrisa dibujada en los labios. ¿Se puede saber por qué?, preguntó el joven de cabello rosado. He detectado un grimorío cerca de este lugar. Y, la verdad, cualquier cosa que sea un grimorío requiere mi atención, ante todo. Había un delicado entusiasmo en su voz. A Frieren le encantaban esos libros antiguos cargados de magia. Leerlos, coleccionarlos, estudiarlos, no importaba cuán extraños fueran. De verdad, señora Frieren, usted no tiene remedio con eso, murmuró Fern, soltando un ligero suspiro resignado. El tiempo pasó mientras el bosque se volvía cada vez más espeso. Las hojas húmedas rozaban sus piernas, los arbustos cerraban el paso y las ramas bajas formaban un laberinto incómodo. En más de una ocasión, el joven de cabello rosado recibió algún golpe de ramas contra la cabeza al pasar bajo los árboles, arrancándole gestos de molestia silenciosa. El cañón se abría frente a ellos como una herida abierta en la tierra. En lo más profundo de aquella garganta natural, oculta entre rocas y raíces retorcidas, descansaba un nido colosal repleto de tesoros. Joyas que destellaban con luz propia, espadas antiguas cubiertas de runas, armaduras oxidadas por el tiempo. Sin embargo, en el centro de todo, como el corazón mismo del botín, yacía aquello que la elfo de cabellos blancos deseaba desde que sintió su presencia. Un grimorío de color rojo vino, tan intenso que parecía respirar importancia. En su portada brillaba un símbolo extraño, antiguo, pareciendo imposible de descifrar a simple vista. Aquel libro prometía poder, y exigía sacrificio. Pero entre ellos y el objeto de su deseo dormía un obstáculo bastante grande e imponente. Un dragón rojo, inmenso, durmiendo al lado de su nido lleno de tesoros. Sus alas plegadas parecían colinas de carne y escamas. Su respiración lenta hacía vibrar el suelo. El trío se ocultó de inmediato tras un arbusto. El trío al verlo reaccionaron rápido y se ocultaron detrás de unos arbustos. Las escamas del dragón eran duras como una armadura. 4 patas largas y musculosas lo sostenían como a un titán, y sus garras, enormes y afiladas, podían partir las estructuras como mantequilla, y sus colmillos asomaban entre fauces cerradas. Parecía una promesa de una muerte segura al enfrentarlo. ¿Qué diablos es eso?, susurró Itadori, con los ojos abiertos de par en par. Sabía que los dragones existían. Tiempo atrás en la aldea en donde una vez vivió el joven chico, un guardia le había hablado de ellos. Pero en su imaginación jamás alcanzaron las proporciones de aquel monstruo que parecía medir medio cañón, más de 160 metros de puro músculo. ¿No es obvio, señor Itadori? Es un dragón, respondió Fern con su habitual tono neutral, aunque su pulso delataba el asombro que trataba de ocultar. Era la primera vez que veía uno. Eso lo sé, pero esa cosa es colosal. Y normalmente esta especie siempre es así de grande, intervino Frieren, observando al monstruo con mirada analítica. Construyen sus nidos con objetos imbuidos de maná. Son criaturas muy inteligentes, y extremadamente cautelosas ante enemigos poderosos. Por unos segundos el silencio reinó entre los tres. Itadori dio un ligero suspiro, pero aquel suspiro fue cortado al oír unas palabras y sentir como sus compañeras salían del escondite, exponiendo la mitad de sus cuerpos. Fern, sé precisa y dale con todo lo que tienes. Fern asintió. Invocó su báculo, apuntó hacia el dragón dormido y concentró su maná en un solo punto.
Un disparo luminoso surcó el aire y se estrelló contra el cuerpo del monstruo. El impacto sacudió la tierra, levantando una gigantesca cortina de polvo que ocultó por completo la escena. El silencio apenas duró un segundo y desde el interior de la nube, un único ojo amarillo se encendió como un fuego intenso. Es verdad, lo había olvidado. ¡Corre! Frieren salió disparada sin mirar atrás y Fern al darse cuenta de lo que estaba pasando empezó a correr con algo de desesperación y corrió tras su maestra e Itadori reaccionó apenas un instante más tarde. El dragón alzó el cuello, abrió las fauces y una luz ardiente se concentró en su garganta. Entonces, un torrente de fuego explotó contra el joven hechicero, arrasando varios metros de bosque. Entre las llamas, una silueta resistía. El dominio simple de Itadori había bloqueado el impacto directo. El calor le quemaba un poco su piel, pero seguía en pie. Maldita sea, si no fuera por esto, mi ropa ya estaría hecha cenizas. Pensó, apretando los dientes. Aún así, su fuego no es tan intenso, es más débil que aquella flecha de su cuna. Dijo nuevamente en sus pensamientos recordando aquello con amargura. El dragón lo observó con atención. Sus alas comenzaron a batirse, generando ventiscas tan violentas que apagaron las llamas alrededor. Su mirada pasó de dominante a cautelosa. Rugió con una potencia que estremeció el aire e hizo que el hechicero se pusiera en guardia preparándose para lo que sea. El dragón finalmente había comprendido que aquel mocoso no era un humano común y era el recipiente de algo mucho peor. Sin esperar más y viendo la oportunidad, Itadori empezó a correr. Sabía que, si el dragón tomaba vuelo, tendría una clara desventaja y aún desconocía por completo la magnitud de su fuerza. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, logró perder a la bestia entre los árboles y se reunió con sus compañeras. Fern estaba sin aliento, apoyada en un árbol, luchando por recuperar la respiración. Frieren, en cambio, permanecía serena, como si nada hubiese ocurrido. ¿Por qué diablos hicieron eso?, preguntó Itadori algo molesto. Eso fue jodidamente peligroso. No pensé que ese dragón tuviera escamas resistentes a la magia ofensiva, admitió Frieren, llevándose la mano al mentón. ¿Hay dragones así? ¿Y no lo mencionó antes, señora Frieren?, replicó Fern, aún temblorosa. La elfo bajó las orejas con un gesto de culpabilidad infantil. Debo admitir que fue un error mío. Itadori guardó silencio unos segundos, pensativo, hasta que alzó la vista. Aún así, hay algo extraño, existe una aldea cerca de aquí. ¿Por qué el dragón no la ha atacado? Frieren respondió. Debe haber alguien increíblemente fuerte en esa aldea y seguramente es Stark. ¿De verdad es tan fuerte?, preguntó Fern empezando a conservar la calma y recuperar el aliento poco a poco. Eso tendremos que verlo nosotros mismos, pero, por lo que me contó mi ex compañero de aventuras Eisen, Stark es mucho más fuerte que él, respondió con sinceridad la maga de pelo blanco. Pocos segundos pasaron y Frieren suspiró para luego mirar a su alumna y compañero. Será mejor que vengamos otro día por el grimorío. Ambos adolescentes asintieron y finalmente un par de horas después el trío ya había llegado a la aldea. Se escuchaba a la gente hablar, los niños reír y los comerciantes gritar el nombre sus productos u ofertas para que la gente se acercara y esto a Itadori le dio un pequeño golpe de nostalgia, a pesar de que hace días perdió todo aquello para él se sentían como meses y había echado de menos el escuchar un ambiente así. ¡Qué lindo lugar!, dijo la peli morada mientras miraba a sus alrededores. Es verdad, viven con tanta tranquilidad a pesar de tener un dragón como vecino, dijo Frieren con su típica calma. El peli rosado solo dio un suspiro para calmar otra ola de emociones que sentía acercarse hasta que notó que varios niños iban corriendo a una dirección y al voltear a donde se dirigían notó que los niños rodeaban a un joven alto, de piel clara y con textura corpulenta, su cabello corto de color rojo con raíces en negro con dos pequeñas puntas sobresaliendo de su corona craneal, generalmente lo lleva desarreglado, sus ojos son de color anaranjados y un rasgo peculiar es una gran cicatriz a la altura de su frente. En cuanto a su vestimenta, aquel joven viste con una camisa negra sin mangas con cuello y cierres blancos, pantalones negros holgados, botas negras, una faja blanca alrededor de la cintura y vendas alrededor de los brazos. También viste un abrigo rojo con solapas y puños de color crema y guantes negros sin dedos, y se ata su arma, un hacha grande de 2 cabezas, gris y plateada, a su espalda con una correa cruzada. Señor Stark, vamos a jugar.
exclamó uno de los niños con emoción y en voz alta, y aquello hizo que el trío escucharan el nombre de quien buscaban, pues al parecer su búsqueda de aquel discípulo del gran guerrero Eisen no había durado horas o minutos como ellos esperaban. El pelirrojo estaba sonriendo y jugando un poco con los niños hasta que sintió 3 presencias acercándose hacia él, volteó su cabeza y mirada a dirección de aquellas presencias, notando que era una elfo peli blanca, una peli morada y por último un peli rosado con una cicatriz en su cara y labio inferior. Niños, denme un momento, tengo algo importante que atender, dijo el pelirrojo de manera calmada y amistosa para los más pequeños, a la par que la elfo, la maga menor y el hechicero se acercaban más al ya conocido Stark. En otro lado, Eisen, un hombre específicamente de la raza de enanos, una especie que se caracteriza por tener una gran fuerza física y una longevidad casi similar a la de los elfos, con la ligera diferencia de que estos envejecen más rápido. Su pelo y su barba de color marrón, los cuales son de una longitud similar. Su barba cubre la mayoría de su cara, impidiendo poder apreciar sus expresiones faciales, y sus ojos son de un color negro. Su indumentaria consiste en una capa roja con una armadura y un casco con cuernos curvados, el cual tiene una protección para su nariz. Debajo de la capa viste con un traje color marrón. Aquel enano se encontraba en su cabaña rústica de madera en la región de Brett, un lugar simple con una sola habitación, cama, mesa, ventanas y un cajón, donde él y sus compañeros, incluyendo a Frieren, se quedaron, y en cuyo exterior están las tumbas de su familia muerta, un sitio que él cuida y donde ora. El enano guerrero se encontraba tomando una taza de té caliente, el vapor salía de aquella taza recién servida a la par que el hombre de barba larga daba un suspiro, pues aún recordaba con amargura y culpa el cómo habían acabado las cosas entre él y su discípulo, o mejor conocido este último como Stark, pues entre ellos casi llevaban una relación como padre e hijo, debido que Eisen se dedicó a cuidar y entrenar al pelirrojo durante bastantes años, pero todo terminaría de manera abrupta debido a que el héroe enano le dio un poderoso golpe a Stark, lo que provocaría su cicatriz a este último. Aquel enano dio aquel golpe por mero instinto, pues al mirar la fuerza y capacidades de Stark en uno de sus entrenamientos, el enano se había asustado en cierta manera, por lo que su cuerpo se movió de manera involuntaria golpeando a su joven aprendiz, y después de ese incidente tanto como alumno y maestro no se volvieron a dirigir la palabra, lo que provocó que Stark se fuera de lo que alguna vez consideró hogar. Soy un idiota, espero que estés bien, muchacho, se dijo a sí mismo mientras bebía un poco más de su té, a la par que daba otro suspiro ligeramente pesado. Los minutos pasaban con total normalidad, el antiguo héroe se encontraba sumergido en sus pensamientos de aquel incidente, su mirada, a pesar de que se veía seria y dura, estaba algo decaída. Todo aquello se interrumpió al escuchar pasos pesados y metálicos fuera de su hogar. El enano se levantó de donde estaba sentado para poder acercarse en la ventana y mirar mejor de lo que se trataba, pero al estar a pocos centímetros de su ventana, el hombre no esperó que aquella parte de su hogar fuera reventada por un potente ataque físico, lo que causó que el enano se cubriera y diera un pequeño salto hacia atrás para poder agarrar su enorme hacha de doble cara que tenía reposando en una de sus paredes. El polvo levantado por aquel ataque no dejaba ver con claridad al guerrero, lo que ocasionó la perfecta distracción para que un ataque que venía por detrás de su hogar, que destruyó la pared trasera de paso, le diera de lleno al antiguo héroe, provocando que saliera volando y estrellándose contra otra pared de su hogar, atravesándola y con ello saliendo al exterior. ¿Qué carajos está pasando?, se preguntó el enano de barba larga mientras se levantaba del suelo con ligera dificultad, pues a pesar de tener una longevidad similar a la de un elfo, se notaba que la edad ya le estaba pasando factura, pues anteriormente ese ataque no le habría hecho el más mínimo daño, pero al ser más viejo el daño que recibió sí lo había sentido, pues el guerrero al tocar su espalda notó que tenía un gran y profundo corte que lo hacía desangrarse. Mierda, dijo maldiciéndose a sí mismo mientras terminaba de levantarse y empuñaba su hacha con firmeza, a la par que entre la nube de polvo se oían varios pasos metálicos de armaduras, a la par que todos estos venían acompañados del pisar de unas botas, a la par que una voz femenina resonó con burla y firmeza. Al parecer el héroe Eisen ya le pesa la edad como un verdadero vejestorio.
dijo aquella voz con su mismo tono burlón y sarcástico. Eisen al principio no podía ver de quién se trataba, pero mientras aquella silueta avanzaba se dejaba ver de mejor manera y poco después finalmente aquella figura salió de esa cortina de polvo para manifestarse. Era Aura la guillotina. Su sonrisa arrogante se marcaba en su cara, sabiendo que esta pelea ya estaba ganada y junto a ella varias armaduras pesadas. Debí suponer que algún día, ustedes engendros nos atacarían nuevamente, dijo con neutralidad y calma en su voz, aunque las manos del guerrero que portaban su enorme hacha temblaban un poco, pues el enano sabía perfectamente que estaba ante una rival casi imposible de vencer por sí solo. Cierto, en estos años de vida que llevo he sabido perfectamente que es mejor atacar a los humanos en sus tiempos de paz por lo más pequeños que sean, ya que son muy vulnerables y fáciles de hacerlos llorar. El enano apretó su hacha con firmeza, aunque aún seguía temblando un poco, pero empezó a notar que más de aquellas armaduras vacías y controladas empezaron a rodearlo. Era obvio, aquella sabia de la destrucción planeaba matarlo aquí y ahora mismo. El antiguo héroe dio un suspiro suave a la par que cerró los ojos, sus manos dejaron de temblar y poco después abrió sus ojos fríos y en un estallido de velocidad se fue directamente contra la maga demonio, pero antes de que el filo de su hacha pueda tocarla, varias armaduras interceptaron el ataque con sus espadas y con fuerza bruta hicieron que el enano retrocediera. Mira nada más, no espere que aún tuvieras esa velocidad a pesar de estar desangrándote de la espalda y por ser un vejete, sin duda alguna eres un guerrero lleno de sorpresas, dijo la demonio con arrogancia mientras el enano evitaba múltiples cortes de espadas de las armaduras al igual que bloqueaba algunos como podía, pues varios ataques venían en todas las direcciones posibles. Esto es realmente malo, debo de encontrar la manera de poder salir de aquí, aunque sea la más mínima, debo avisar a Frieren que esta demonio ha regresado. Se dijo en sus pensamientos mientras con su hacha retenía varios ataques para poco después y usando bastante fuerza hizo que varias armaduras salieran volando estrellándose contra árboles y el suelo y nuevamente en un estallido de velocidad ir contra Aura. El filo de su hacha estaba cerca del rostro de la demonio, pero el enano no esperó ser repelido por un ataque mágico de ella, un ataque puro de maná que lo mandó a volar y que pegó directamente contra su pecho generándole otra gran herida. El valiente enano se estrelló contra uno de los árboles que estaban cerca de la tumba de su familia, se sostenía el pecho con dolor marcado en su rostro, hace más de 80 años cuando aún viajaba con Frieren y su grupo ese ataque apenas le habría hecho un moretón pequeño y nuevamente era otra evidencia de que ya no estaba en su mejor forma. Pero nuevamente las heridas provocadas por esa demonio lo estaban desgastando bastante a pesar de que solo fueron dos y lo peor del caso es que se notaba que aquella maga malvada solo estaba jugando con él. ¿De verdad ya te pesa la edad, héroe Eisen? Esperaba un poco más de ti, eres decepcionante. El enano escupió algo de sangre mientras se levantaba poco a poco con dificultad, sus piernas temblaban un poco y su vista se ponía ligeramente borrosa. Debes saber perfectamente que los enanos envejecemos un poco más rápido que los elfos y demonios, pero a diferencia de estos últimos, nosotros sí tenemos verdadero coraje para seguir peleando, dijo aquello con firmeza, ocultando el dolor en su voz debido a sus heridas. ¿De verdad? Eso es bastante impresionante, pero nada de eso sirve contra mí. De manera sorpresiva el enano fue apuñalado por detrás atravesando su abdomen, era una de las armaduras vivientes que de alguna manera tan sigilosa lo habrían logrado sorprender. El guerrero se iba a defender para poder apartarse, pero al momento de levantar su hacha para poder atacar, la mano del héroe fue cortada de manera limpia y con ello su hacha cayó al suelo junto a su mano rebanada. El enano fue apuñalado nuevamente por la espalda, la sangre brotaba de su boca a la par que se apoyaba en una sola rodilla. ¿No que tenían el coraje para seguir peleando? Al parecer era solo un mito de un bocón. La espada se separó del abdomen del antiguo héroe, la sangre no paraba de brotar de su boca, su vista ya estaba casi nublada y con lentitud volteó a ver a la demonio. De verdad eres patético. Entre sus ropas aquella demonio sacó una balanza antigua, el poder de la demonio y del guerrero se midieron en esos momentos y como era de esperarse la balanza se inclinó a favor de la maga malvada. Perfecto, realmente perfecto. Ahora y su habilidad principal es magia de obediencia a Auserlese, esta magia u hechizo le permite controlar el cuerpo de su víctima con tan solo someter su alma al ser pesada en la balanza de la obediencia. El alma de la víctima y la de la propia Aura son pesadas en la balanza.
El alma que tenga mayor cantidad de maná será la que someta a la que pese menos, para de esta forma aquel que tenga más poder mágico pueda asumir el control completo del cuerpo de aquel cuya alma tenga menos poder. Este hechizo, no obstante, puede ser roto parcialmente si la víctima cuenta con la suficiente fuerza de voluntad como para resistir el control al que es sometida por el encantamiento. Sin embargo, ahora con tal de asegurar el control de sus víctimas, se asegura de matarlas o debilitarlas. Ahora Eisen el héroe, termina contigo mismo. Al decir aquello esperaba que aquel enano terminara con su propia existencia, pero se llevó la desagradable sorpresa que aquel estaba temblando pues estaba resistiendo el hechizo de la demonio. Se escuchaba el jadear pesado del antiguo héroe, la sangre no paraba de brotar de su boca y ahora con un suspiro fastidiado invocó una daga y se puso a la altura del héroe. Debes saber que Frieren te matará, eso nada lo va a cambiar. Dijo aquello con debilidad el hombre de barba larga. Lo sé bien, por eso ya sé cómo lidiar con ella. La daga apuntaba al corazón del enano y poco a poco perforó su pecho para finalmente apuñalarlo en el corazón y sacar su daga de manera instantánea para poco después el antiguo héroe caer al suelo mientras su pecho y todas sus heridas seguían sangrando. Stark, perdóname por tratarte así y hacer que todo aquello terminara de esta manera, sé que serás un buen guerrero, el mejor de todos, eres mi orgullo. Se dijo aquello en sus pensamientos mientras sus ojos se cerraban a la par que en su cabeza pasaba la imagen de la elfo. Frieren, te encargo el resto. Dijo aquello nuevamente en sus pensamientos, su corazón dejaba de latir poco a poco a la par que sus ojos se cerraban por completo y cerca de las tumbas de su familia Eisen el guerrero enano que demostró que aún teniendo miedo se pueden hacer las cosas y quien ayudó a derrotar al rey demonio finalmente después de una larga vida ha muerto a manos de Aura la guillotina. Ahora tengo a la marioneta perfecta, y sé perfectamente cómo usarla. Dijo mientras manifestaba aquel fragmento de energía maldita que había guardado después de quitarlo de la cara de uno de sus soldados demonios.